Bueno, entonces, buenas noches. Bienvenidos a la sesión de hoy, viernes 16 de mayo del 2025, de la tecnología, el técnico en asesoría comercial, ficha 318-5836. Saludamos en la sala a los 17 aprendices que están conectados en la noche de hoy. Bueno, y mientras se conectan los demás aprendices, vamos a compartir aquí pantalla un momento para que revisemos la guía de aprendizaje, número 1, que la ven en pantalla. Bueno, ayer terminamos la actividad de aprendizaje número 3, realizar caracterización de clientes según segmento del mercado y comportamiento de compra, con el material prospección de clientes, y quedó el espacio abierto para que desarrollen el taller donde ustedes realizan la caracterización de los prospectos de clientes seleccionados según segmentos. Entonces, esta evidencia está abierta desde ayer. En plataforma Sayuna pueden revisar la fecha de cierre de la evidencia, y la idea es que, utilizando el mismo cuadro de Excel que utilizamos en la evidencia anterior de bases de datos, ustedes empiezan a registrar información real de los clientes de la empresa seleccionada para el desarrollo del proyecto formativo, pero también agreguen otras columnas, ¿sí? que sean de utilidad, pues de acuerdo al tipo de producto que ustedes manejen. Decíamos que, por ejemplo, en la base de datos inicial de ejemplo, no se puso conformación familiar, pero si yo soy una empresa que vende prendas de vestir para toda la familia, entonces sí requiero agregar una columna y una pregunta a mi cliente preguntándole sobre cómo está conformada su familia, cuántos niños, cuántos adultos, y también el género o el sexo de ellos, ¿sí? Entonces, digamos que las preguntas importantes para caracterizar muy bien a los prospectos, pues tienen que ver con el tipo de negocio también. Por eso ahí ya vamos a empezar a encontrar algunas diferencias de las bases de datos. Luego nos recomiendan que, pues utilizando el filtro de Excel, y nos recomiendan ahí un video para que ya lo vimos anteriormente, para que ustedes puedan filtrar cada columna, teniendo en cuenta, por ejemplo, el dato que yo requiero. Por ejemplo, puedo filtrar tipo de cliente, si pertenece a un mercado de consumo, mercado industrial, de revendedor, gobierno internacional. Estos son ejemplos que se colocan ahí, pero eso me permite a mí filtrar cada columna con la información que yo quiera, ¿no? Y entonces, pues la idea es que ustedes coloquen ahí la información de los clientes, y esa va a ser la evidencia. Esta evidencia ya es en grupo, se presenta en un documento de Excel, pero deben anexarle una portada con el nombre de los integrantes del grupo, y adicionalmente cada uno la debe cargar en Sayuna, pues para que les quede la evidencia. Hoy iniciamos entonces la actividad número 4, que corresponde al 3.1.4 de la guía número 1, que se llama estructurar bases de datos con clientes potenciales utilizando herramientas de la tecnología, la información y la comunicación según segmentos del mercado. Entonces, aquí vamos a concentrarnos estos días en un documento que se llama manejo de información, el cual vamos a socializar en estos días. Y luego desarrollan la evidencia llamada bases de datos con caracterización de clientes. Entonces, aquí ustedes ya empiezan a identificar, por ejemplo, que cuando terminemos la actividad, la evidencia consiste en que ustedes vayan desarrollando una metodología que les permita, a partir de esa base de datos de prospección de clientes, pues empezar a evaluar los clientes y evaluar los prospectos, y lo que conocemos como el embudo de ventas, que es cuando en la parte superior del embudo pues hay muchas personas que son prospectos. Luego hago el proceso de calificación de prospectos, que es lo que vamos a ver en estos días, y al final pues ya me da como resultado clientes codificados. Entonces aquí pues digamos que ese embudo de venta lo trabajamos en diferentes etapas. La primera es identificar los posibles clientes en perspectiva. La segunda es calificar los candidatos en función potencial de su compra. Y la tercera ya es elaborar un listado de clientes en perspectiva, ¿no? Posteriormente, que tengamos ese listado de clientes en perspectiva, entonces vamos a desarrollar con ellos tareas de segmentación de mercado, identificación de prospectos, definición de candidatos, ya el contacto inicial. Ahí manejamos, por ejemplo, unos argumentos para contacto inicial, y luego preparación de la entrevista, que puede ser pues personal o puede ser una entrevista virtual también, ¿no? Y al final van a entregar un documento donde pues es un informe con los resultados de la prospección y la propuesta para acciones de mejoramiento.
Recordemos que esos informes ya son para el empresario, entonces inicialmente pues ustedes los cargan, nosotros los revisamos y identificamos que ya esté listo como para presentárselo al empresario como una herramienta de prospectación, ¿sí? O como una base de datos de caracterización específica. El documento debe contener portada, índice, introducción, acciones de mejora en la prospectación, conclusiones y recomendaciones y bibliografía aplicada. Entonces, esa sería como la evidencia. Entonces, vamos a iniciar aquí con el documento Manejo de Información. Recuerden que ingresan a Sayuna y aquí lo van a encontrar, donde está Manejo de Información. Ya vimos estos tres, nichos de mercado, segmentación, prospección. Ahora vamos a ver Manejo de Información. Lo descargan, bueno, lo descargan o lo abren porque este no es descargable y este es el contenido. Entonces, arranca con una introducción. Luego viene el manejo de información, cuáles son las variables más representativas en el manejo de la información, cómo las empresas procesan la información, cómo se analizan los datos, cómo se hacen las técnicas de evaluación de esa información y cómo se emite un informe de un documento, ¿no? Entonces, pues digamos que la información es muy importante para las empresas porque nos permite permanentemente analizar el mercado, las condiciones del mercado, las características de los clientes y también es una herramienta para atraer nuevos consumidores a cualquier tipo de negocio. Entonces vamos a iniciar con este video para que lo analicemos. Perdón, yo miro si me está compartiendo audio del video también. Bueno, creo que sí. Manejo de la información. Introducción. Para que la empresa tome decisiones de mercado, debe tener claro a quiénes va a servir, cuáles son sus características y necesidades. Para ello, es fundamental el manejo expedito de la información. En el desarrollo de este componente, se trata aspectos del manejo de la información, la interpretación basada en los diferentes tipos de análisis cuantitativos y cualitativos. Ello define la propuesta de la empresa a cada uno de los segmentos de mercado seleccionados. Asimismo, se realiza un recorrido por la recolección de la información y sus diferentes técnicas de recogida, operacionalización de variables, además de los pasos para definir el procesamiento de la información, preparación, interpretación y almacenamiento. Luego se mira a qué estrategias de análisis de datos tradicionales y modernos recurren las empresas de hoy para alcanzar una mayor cobertura de mercado. Finalmente, los tipos de informes que se construyen con el proceso anteriormente expuesto y sus elementos básicos. ¡Bienvenidos! Bueno, entonces como veamos en el video, aquí hay alguien entrando, me parece. Como vimos en el video, cuando la empresa empieza a identificar también algunas características particulares del mercado, entonces obtiene oportunidades de incrementar su cartera de clientes. Hoy en día las redes sociales también ayudan mucho en eso, porque lo que hacen los empresarios es que en algunas aplicaciones como por ejemplo Facebook, Instagram, TikTok, se pueden adquirir unas herramientas pagas donde la empresa puede capturar información de quienes los visitan. Entonces, algo así como construir un formulario con respecto a los datos de los clientes y posteriormente con una llamada telefónica, pues se puede contactar a esos clientes e incrementar la cartera de prospectos, ¿no? Y de esa cartera de prospectos, pues ya hace un trabajo que vamos a ver en este capítulo y que pues debe terminar, ojalá, en la vinculación del cliente a la empresa. Entonces, nos decían que todo proceso de decisión en la empresa requiere de una serie de datos o de manejo de información, porque pues ya hoy una empresa no puede sobrevivir únicamente abriendo sus puertas al mercado y esperando que los clientes lleguen a buscarla. Hay que desarrollar tareas específicas para buscar clientes permanentemente y que de esta manera pueda crecer un poquito más el desempeño comercial de la empresa. Esa información se interpreta, se analiza y con ella se empiezan a desarrollar entonces algunas estrategias importantes para poder hacer que la información de la empresa llegue a muchos más consumidores. Bueno, entonces en esta parte vamos a ver en sí en qué consiste el manejo de información. Entonces en esta página pues van a encontrar que
la información hoy en día es muy valiosa para las organizaciones. De hecho, muchas de ellas compran, por ejemplo, bases de datos de gremios o instituciones que venden bases de datos. Otras, por ejemplo, acuden a las redes sociales versiones pagas para poder incrementar los datos de personas que están buscando a la empresa, o también, digamos, que se pueden apoyar en formularios y otros tipos de herramientas digitales para poder adquirir información. La sociedad vive en un mundo permanentemente bombardeado de información a través de noticias de prensa, radio, televisión, como medios tradicionales, y la masificación de la web y las redes sociales. Entonces, decíamos que son formas en las que la empresa puede maximizar la adquisición de la formación. Pero pues tiene que estar eso relacionado con una serie de tareas, ¿cierto? O por lo menos programado para que se haga de manera efectiva, ¿no? Bueno, ¿qué es datos? ¿Qué es información y qué es conocimiento? Entonces, en este 1.1 nos explican que todo lo que tiene que ver con las organizaciones de una manera u otra están trabajando permanentemente con base en lo que pasa en el mercado y con base en la información que ellos recopilan del mercado. No solamente estamos hablando de recopilar información acerca de prospectos, sino también información acerca, por ejemplo, de cambios en los hábitos de consumo de los clientes, de los compradores. Si yo no estoy coordinado con esos cambios en los hábitos, pues se me va a dificultar la creación de nuevos productos y llegar a esos mercados, ¿cierto? Tal es el caso que hemos visto marcas muy tradicionales, por ejemplo, el Emulsión de Scott. Es una marca que muchos de ustedes y sus papás conocieron como una versión original que era pues un solo sabor a Emulsión de Scott. Y hoy en día, hace unos años ya se maneja sabores como vainilla, como fresa, y eso se da porque pues los consumidores, digamos que de alguna manera se empezaron a cansar del mismo sabor, y entonces ellos desarrollaron estos productos basándose en la información que recogieron de las personas. En ese ejemplo, ya no es tanto un sistema de información de marketing, sino más bien una investigación de mercados, que más adelante vamos a ver que sí existen unas diferencias entre sistemas de información de marketing e investigación de mercados. Hay unas diferencias porque la investigación de mercados es mucho más puntual, o sea que es específica, mientras que el sistema de información de mercados yo lo manejo todo el tiempo, pero ambos son responsabilidad, por ejemplo, de nosotros, del área comercial. Entonces, muchos de ustedes en cualquier empresa donde vayan a trabajar, pues se van a ver enfrentados a estos dos tipos de recolección de información. Bueno, entonces aquí tenemos que los datos, pues para el análisis de los datos a partir digamos que de la gerencia o de las personas que se encargan de cada proceso, entonces al principio pues se requiere una recolección de datos. Entonces, datos es la diferenciación simbólica de una variable que puede ser clasificado como cualitativa o cuantitativa, indicando un valor representativo a dicha variable para su análisis, estudio y clasificación. Por ejemplo, Juan pesa 80 kilos, la expresión 80 es el valor representativo del peso de Juan que se mide en kilogramos. Ese es un ejemplo lógico pues, de un dato cuantitativo, pero el dato cualitativo es, por ejemplo, si descubro que Juan sufre de sobrepeso, de acuerdo a su índice de masa corporal. Entonces, esos dos datos o de esta información se pueden sacar diferentes tipos de datos para la empresa. Bueno, ¿cuándo se convierten entonces en información? La información es la denominación que se le da a la agrupación organizada de datos significativos que describen sucesos, eventos y hechos, con cuyo procesamiento se pueden construir un mensaje descriptivo y o analítico. Entonces, a través del proceso, pues estos datos se convierten en información. La información entonces se convierte en uso de las empresas, de las personas que manejan las empresas, y pues tiene una finalidad que es adquirir mayor conocimiento. Entonces, el conocimiento es la explicación e interpretación de la información, producto de procesos cognitivos, de comparar, analizar, combinar y experimentar, permitiendo al sujeto la argumentación y la aplicación de la información. Entonces, pues, digamos que como hablamos de que los sistemas de información de mercados suelen ser permanentes en las empresas, eh, existen diferentes tipos, miremos por aquí, existen diferentes tipos de información. Bueno, aquí me toca loguearme y es más complejo. No, entonces hagámoslo por aquí, una hojita
Word, que es mucho más sencillo. Entonces, hablábamos de la información que llega a las empresas a través de sistemas de información de mercados. Entonces, digamos que existen 3 tipos de sistemas. Uno es la información que va de la empresa al mercado. Esa información, las empresas la dan a conocer al grupo, al mercado que decimos que es el grupo de compradores potenciales y reales de un producto. Aquí un poquito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Pues a través de la publicidad, por ejemplo, ¿sí? A través de Internet o de redes sociales también. Entonces, es toda la información que sale de la empresa hacia el mercado. El segundo grupo de información, entonces, es dentro de la empresa entre áreas. Pues muchos de ustedes trabajan en algunas empresas donde hay muchas áreas. Generalmente las empresas, digamos una empresa, una productora, una fabricadora, un fabricante puede tener área de producción, debe tener área logística, debe tener área de mercadeo o área comercial, debe tener área de contabilidad y finanzas, debe tener área de talento humano. Entonces, estas áreas permanentemente transmiten información entre ellas, ¿sí? Por ejemplo, datos, cifras. Un ejemplo práctico es que yo no puedo producir una camisa, estamos hablando de una empresa de confección, sin conocer las tendencias del mercado y lo que me digan en el área de diseño. Los diseñadores, en este caso diseñadores de prendas, que son como diseñadores de moda dentro de una empresa de confección, son los que analizan el mercado, identifican las tendencias y hacen el diseño de la prenda. Pero diseño le informa al área de producción y el área de producción luego le informa al área logística cuáles son las materias primas que requieren. Logística adquiere las materias primas, se las entrega al área de producción y luego producción le informa al área comercial de mercadeo cuándo sale la producción. Entonces, fíjense que ese ciclo de manejo de información a través de sistemas dentro de la empresa es permanente y es continuo. ¿Cómo se da? Pues digamos que hay muchas formas. Algunas empresas manejan, por ejemplo, intranet, que es como una red interna. Intranet es una red interna entre áreas y departamentos, pero la gente fuera de la empresa no la puede adquirir, ¿sí? Las empresas también pueden tener algunas aplicaciones internas. Por ejemplo, lo hemos usado es un ERP. Eso significa planeador de recursos empresariales. Realmente es un software que usted puede comprar y que al instalárselo en su empresa, él le permite generar una plataforma interna donde se comunica cada área permanentemente, ¿no? También lo pueden hacer a través de teléfono, a través de celular, ¿sí? Entonces es la forma como la información viaja entre ellos. Hay que tener en cuenta que esta información también es conocida como el know-how. El know-how es la información que no se debe filtrar a la calle, sino que se maneja internamente. Por ejemplo, cuando ustedes vayan a trabajar en alguna empresa, de pronto los que nunca han trabajado en empresas grandes, pues van a encontrar que hay mucha información que es clasificada, que usted la puede manejar, pero que no la puede compartir con otros, porque hace parte como de esa información corporativa delicada. Y el tercer sistema de información, entonces, es cuando desde el mercado, la empresa capta los datos y esos datos pues los convierte en información. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues las empresas más grandes tienen un departamento que se llama I+D, que es investigación y desarrollo. Entonces, las más grandes usan el I+D más I, eso es investigación, desarrollo e innovación. Pero las empresas pequeñas utilizan, por ejemplo, fuentes como Internet, televisión, reciben información a través de radio, pueden hacer, por ejemplo, encuestas, preguntándole a los clientes temas específicos. Entonces, son las formas como la empresa empieza a recoger información del mercado hacia ellos. Entonces, fijémonos que estos sistemas de información son muy importantes porque pues, la empresa tiene que estar totalmente informada de lo que está pasando, sobre todo en lo que tiene que ver con los consumidores. Por ejemplo, cambios en sus gustos de comportamiento. Cuando las ventas bajan, no siempre es porque los vendedores no están haciendo una gestión adecuada. Muchas veces tiene que ver con que la competencia ha superado mis productos, los clientes han reducido la tasa de consumo de mis productos, entonces es necesario empezar a investigar acerca de qué está pasando, ¿no? Bueno, aquí entonces nos hacen un recorrido acerca de la importancia de la información, pues donde nos dicen que
la información, aparte de ser un propósito, es una herramienta para que la empresa pueda crecer, digamos, permanentemente. O sea, que le permite que se desarrolle, inclusive mejor que los competidores, para poder, digamos, ganar participación dentro del mercado. Gracias a la información se puede conceptuar, significar o encontrarle sentido a las cosas que rodean o acontecen en la sociedad, para luego de concebir el reconocimiento debido, tomar decisiones. Fíjense en algo muy importante que ha pasado esta semana, que todos lo han visto, pues lo hemos visto como una manera graciosa, que es el plagio de una empresa española de la marca Frisbee. Frisbee es una marca colombiana que nació en Pereira, ya tiene presencia nacional, pero digamos que Frisbee cometió un error, y fue que en agosto del año 2024 se pierde digamos, el tiempo que usted tiene para registrar una marca y ponerla a funcionar. Ellos argumentan haberla registrado ante la Comunidad Europea, pero el error fue que nunca la pusieron a funcionar desde el punto de vista que la marca nunca se volvió real, porque Frisbee no tenía franquicias o no vende franquicias, no vendió franquicias en Europa, tampoco montó tiendas propias. Recuerden que una franquicia es cuando, por ejemplo, un McDonald's. No es que los dueños de McDonald's en Chicago hayan abierto un McDonald's en Bogotá. No, realmente ellos vendieron la franquicia, y un colombiano emprendedor, ¿sí? Un empresario quiso comprar la franquicia, la compró y abrió un McDonald's. Entonces, cuando yo compro una franquicia, es un derecho a una explotación de una marca. Esa es una forma de llegar a un territorio. Desafortunadamente, Frisbee no abrió ningún restaurante en Europa, en toda la Comunidad Europea. Tampoco consiguió franquiciados, se llaman las personas que yo quiero que me compren mi franquicia. No consiguió franquiciados, y por eso esta empresa española, pues muy faltos de ética también, ¿no? Porque se copiaron absolutamente de todo, y luego tienen el descaro de decir que ellos no sabían que existía Frisbee o que nunca lo habían escuchado. Eso es totalmente falso. Pero lo que sí hicieron fue aprovecharse de un tema que descuidó Frisbee. Entonces, ¿a dónde va la importancia de la información? Si la presidencia de Frisbee el año pasado o en el 2023 se hubiera puesto las pilas, pues seguramente eso no lo hubiera pasado, porque en ese momento no tendría ese litigio. El problema es que el litigio muy posiblemente lo pierda Frisbee Colombia, porque pues la ley en la Unión Europea es clara en decir que no basta con que usted registre que tiene una marca, usted tiene que poner a funcionar esa marca en la Comunidad Europea, lo cual no pasó. Entonces, ahora eso puede generar serios problemas para la marca, porque me imagino que la persona que está usufructuando esa marca en España está pidiendo dinero para poder soltar la marca y cambiarla. Entonces, pues ahí ya empezamos a hablar como de pérdidas en la empresa. Entonces, digamos que por eso la información nos permite, o cuando se gestiona información, nos permite adquirir el conocimiento debido para también proteger la marca. Algo muy parecido les pasó a la marca Procaps de Colombia, que junto con la Universidad Libre de Barranquilla desarrollaron el producto. Ese producto se llama Acar Clean. Y Acar Clean es pues una fórmula insecticida para matar ácaros, que son microscópicos. Pues al no proteger la marca, ¿cierto? Al no patentarla y protegerla a nivel internacional, en otros países ya existen insecticidas muy parecidos, inclusive el de Perú se llama igual. Entonces son cosas que las empresas no pueden descuidar, y cuando ustedes vayan a empezar un negocio, tengan mucho cuidado con eso, porque muchas veces las personas jóvenes que van a empezar un negocio se meten por Google y buscan un nombre que les gusta, y buscan una forma de letra que les gusta y un tipo de letra que les gusta, y resulta que abre la empresa. Entonces, bueno, si yo abrí la empresa usando un nombre de una empresa que está o que ya existe, por ejemplo, en España, y yo la abro en una ciudad como Cali, pues no pasa nada, porque soy muy pequeño, soy muy local. Pero si mi empresa tiene éxito y empiezo a crecer, y en España se enteran, me pueden demandar, y ahí ya voy a tener problemas, porque me tocaría a última hora cambiar toda la imagen de marca. Entonces, cambiar toda esa identidad corporativa es muy costoso para una empresa ya establecida, ¿sí? Entonces, por eso cuando uno va a crear empresa, tiene que buscar muy bien en la página de la Cámara de Comercio
en la página de Confecámaras, que es la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, tiene que buscar que ese nombre no tenga, no sea una marca ya registrada por alguien y no tenga, por ejemplo, limitaciones a la hora de yo registrarla. Yo puedo, por ejemplo, existe Pan Bimbo, que es una marca mexicana registrada en Colombia, ¿cierto? Tiene registro mundial. Y yo podría crear, por ejemplo, arepas Bimbo, pero yo no puedo alegar, no, es que yo hago un pan y yo soy arepas. No, porque el mismo nombre está trayéndole al consumidor como confusión. Entonces la superintendencia inmediatamente ordenaría, no, quítele el nombre Arepa Bimbo. Usted no puede usar la marca Bimbo ahí porque es una marca registrada. Entonces son elementos que, si bien las empresas conocen, a veces descuidan el tema de investigar otros mercados y, por ejemplo, visualizar cuando estos riesgos están por suceder. Bueno, ¿de dónde sacan las empresas la información? Entonces, aquí en el 1.3 van a encontrar en el documento que nos hablan acerca de fuentes de información primaria y secundaria. Entonces, digamos que la información se define a través de cualquier instrumento o recurso que permita satisfacer necesidades informativas. La expresión fuente se refiere entonces al documento, sitio, lugar, página, domicilio o persona de donde yo saque la información. Entonces, allí tenemos que yo puedo obtener información primaria y puedo obtener información secundaria. La información primaria es la información que yo obtengo de todas aquellas personas, empresas, organizaciones que me generan información directamente a la empresa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo requiero conocer los hábitos de consumo de los colombianos en cuanto al helado, entonces pues me voy aquí para donde el señor Google, y voy a escribir estudios consumo de helado en Colombia. Entonces, él me empieza a identificar alguna información importante, y esta información que yo estoy viendo aquí, digamos que es información secundaria, ya no es primaria. Entonces, ¿por qué secundaria? Porque esta información la saqué de un documento que ya existe. Entonces, aquí nos dice, la información secundaria es toda la información que usted obtiene de revistas, libros, documentos, noticias, medios de información, internet, ¿sí? Y que ofrecen información. Mientras que la información primaria es que si, por ejemplo, yo ya recogí toda la información de estudios de consumo de helado en Colombia, yo quiero conocer, por ejemplo, preferencias de consumo de helado en Cali. Entonces, si yo empiezo a mirar, es muy posible que la información que me salga es muy general y no específicamente de Cali. Entonces, en este caso, me toca recurrir a una información primaria. ¿Cuál sería un ejemplo de información primaria? Pues hacerme una encuesta, ¿cierto? Y a través de un formulario, enviarla preguntando a las personas acerca de sus preferencias en el consumo de helado. Entonces, esa es la diferencia entre una fuente primaria y secundaria. Siempre se empieza con fuentes secundarias, es decir, yo primero investigo lo que esté global, ¿cierto? En estudios, en mercados. Por ejemplo, si ustedes quieren investigar sobre cualquier tema de preferencias en consumo, usualmente uno después de Internet empieza a buscar es en las universidades. En la biblioteca de las universidades están las tesis de grado. Recuerden que en las tesis de grado el estudiante tiene que dejar una copia de la tesis en la universidad, o sea que yo puedo consultar eso y allá puedo mirar si algún estudiante hizo, por ejemplo, gustos y preferencias en zapatos destapados en mujeres en Barranquilla. Entonces busco si hay una información específica de eso, es una fuente secundaria, ¿sí? Ya se convierte en primaria cuando me toca recolectarla por mis propios medios. Entonces, digamos que desde el área que ustedes van a trabajar, que es el área comercial, toda la vida se van a ver enfrentados a consultar fuentes secundarias y a consultar fuentes primarias, ¿sí? Porque inclusive hoy con la inteligencia artificial, yo le puedo preguntar a ChatGPT, por ejemplo, en openai.com, y le pregunto a OpenAI, entonces, dame 10 factores de selección de calzado femenino entre
mujeres de 15 a 40 años. Sí, entonces aquí lo que hace en este momento OpenAI. No, le voy a decir que sigamos con la sesión cerrada. Entonces, lo que hace OpenAI es buscar dentro de toda la web, ¿cierto? ¿Quién ha escrito algo sobre factores claves para la selección de calzado? Entonces, aquí él me arroja los 10 más importantes. Entonces, comodidad, estilo, tendencia, precio, marca, reputación, tipo de uso, durabilidad. Fíjense que aquí yo utilicé una información secundaria. Esta no puede ser primaria porque yo no la pregunté directamente al consumidor. Ahora, también, ¿qué puedo hacer? Si mi fábrica de calzado va a quedar en alguna ciudad específica, pues yo hago una encuesta basándome, por ejemplo, en esto, ¿sí? Entonces, también puedo empezar a analizar, bueno, yo qué preguntas haría. Entonces, aquí vamos a escribir, aquí vamos a hacer otra pregunta y le vamos a preguntar a ChatGPT, por ejemplo, dame 10 preguntas que me permitan identificar los gustos y preferencias en la compra de calzado entre, entre mujeres colombianas, mujeres en Colombia, más bien, mujeres en Colombia, entre los 20 y 40 años de edad. Entonces, vamos a hacer aquí algunas correcciones. 10 preguntas que permitan identificar los gustos y preferencias en la compra de calzado entre mujeres en Colombia. Este va con mayúscula para que entienda que es un nombre propio entre 20 y 40 años de edad. Listo. Entonces, aquí él lo mismo me está mirando, bueno, yo qué le podría preguntar a las mujeres. Entonces, estas preguntas que él me está arrojando sí me sirven para hacer una investigación primaria, ¿sí? Porque las puedo montar en un formulario de Google, por ejemplo, o las puedo hacer en la calle. Es mucho mejor en la calle a personas común y corriente. Entonces, algunas preguntas son con qué frecuencia compra calzado nuevo, qué tipo de calzado compra con mayor frecuencia. Entonces, fíjense que estas herramientas de inteligencia artificial también ustedes tienen que ir mejorando o perfeccionando la forma de utilizarlas. Digamos que el truco más importante es la pregunta, ¿no? Entonces, esa pregunta, hay muchas, ustedes ven por Google, hay muchos ejemplos de prompt, se llaman los prompt, y esos prompt pues son los que uno utiliza para hacer el tipo de pregunta, o inclusive usted le puede preguntar al mismo, a la misma inteligencia artificial qué pregunta yo debería hacer. ¿Sí? Entonces, estas herramientas funcionan muchísimo y de buena manera para recoger información. Lo importante es que nosotros pues las utilicemos adecuadamente para poder entonces o hacer preguntas o recoger información. ¿Sí? Entonces, son herramientas que se pueden utilizar tanto para recoger información primaria como para recoger información secundaria. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia entre los dos, que es lo que pueden leer ahí. Bueno, ¿cómo hacen las empresas para recoger información? Entonces, aquí van a encontrar en el 1.4 diferentes técnicas para recoger datos, dentro de las que más comunes se encuentran entonces la encuesta, que es una técnica reconocida y utilizada a pesar de que se ha perdido la credibilidad por el sesgo que hay entre personas encuestadas y por el uso cada vez más frecuente de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, yo diría que eso no es tan cierto. El hecho de que yo utilice las tecnologías de la información no me está sesgando la información. De hecho, las personas cuando usted hace encuestas a través de formularios en Internet o formularios a través de correos electrónicos o sencillamente monta un formulario en Instagram o en cualquier otra herramienta, usualmente las personas son sinceras al contestar, sobre todo cuando la encuesta no lleva el nombre de la persona. ¿Sí? Entonces hay que tener precaución porque si usted va a hacer preguntas muy sensibles, como por ejemplo hábitos en el consumo de alcohol, pues es mejor que la haga anónima, no le ponga nombre, porque la persona no va a querer colocar su nombre y luego contestar que le gusta el alcohol. ¿Sí? Entonces, pues muchas veces hay que identificar muy bien que las preguntas no vayan a poner al encuestado como en el temor si contesta o no, ¿cierto? Entonces, pues eso se elimina fácilmente quitando
quitando el nombre de la persona, no colocándolo en la encuesta. Pero si la encuesta me está pidiendo, por ejemplo, sus hábitos de consumo, bueno, sus hábitos en el consumo de helado, ahí sí yo le pediría el nombre, porque también me sirve para base de datos. Entonces le pregunto su nombre y su correo y el día que vaya a inaugurar la heladería, les envío un correo masivo a todos y los invito, ¿cierto? Inclusive uno muchas veces piensa que montar un negocio pequeño en un barrio, por ejemplo, no es sino abrir el negocio y empieza a llenarse y las personas no están haciendo mercado en los barrios. Resulta que los barrios son sitios donde se debe hacer mercado. De pronto el único que no hace mercado en un barrio es el tendero, pero porque hay varias tiendas y todas venden lo mismo. Pero si su tema es comidas específicas, como por ejemplo comidas mexicanas, es importante empezar a armar una base de datos de amantes de comida mexicana dentro de su barrio y después lo va ampliando, ¿no? Hasta que llegue pues, a la ciudad general. Entonces nos dice aquí que la encuesta está fundada en un agregado de interrogantes que son planteados con la finalidad de obtener información de las personas en referencia a una temática o hecho específico. Bueno, por aquí usaron un término. Bueno, sesgar la información. Resulta que sesgar la información es cuando yo de alguna manera interfiero en que la persona dé una respuesta que es muy lógica. Algo así como, ¿usted prefiere estar saludable o enfermo? O sea, son preguntas que no tienen ningún sentido porque son totalmente sesgadas. Nadie va a responder, yo prefiero estar enfermo. ¿Sí? Entonces, hay ciertas preguntas que a la gente no le gusta que se le hagan porque son preguntas demasiado lógicas y que podrían también sesgar la información que se recopile. Bueno, otra forma de recoger información que se utiliza permanentemente por las empresas son las entrevistas, donde a través de una conversación, pues se busca que la persona me dé información. Lo que pasa es que la entrevista tiene que ser estructurada, es decir, que yo no puedo hacer una pregunta libre como, venga, hábleme de sus gustos para comprar calzado. La dejé demasiado abierta y no me da mucha información. Y la información que me dé la persona va a ser muy difícil que yo la tabule o que yo saque de ahí un dato real que me pueda servir. Entonces, por eso me se le pregunta a la persona que compra, cuándo compra, dónde compra, con quién compra, cuánto paga, si tiene marca favorita. Entonces son mucho más específicos. A eso se le conoce como entrevista estructurada. O sea, puedo usar un formato de preguntas muy parecido, por ejemplo, al de la encuesta, solo que no pongo las opciones, sino que lo hago abiertamente. En una encuesta, pues le pregunto a una persona, su rango de ingresos se encuentra entre A, B, C. En la entrevista solamente le digo entre cuánto está su rango de ingreso. Entre 1.000.000 y 1.800.000, que es un salario mínimo, entre 1.850.000, más de un salario mínimo, hasta 2 salarios mínimos, y la persona me contesta de una vez en la entrevista el tipo de pregunta, o le puedo preguntar abiertamente, también si es el caso. Por ejemplo, las entidades financieras sí hacen eso, le preguntan abiertamente a la persona de cuántos son sus ingresos mensuales, porque pues muchas veces ellos tienen productos de crédito para los clientes, por eso les interesa conocer el ingreso específico. Pero si yo no soy banco, pues me quedaría como un poquito atrevido preguntar a usted cuánto se gana, ¿no? Entonces busco la forma de hacer la pregunta de mejor manera. Bueno, otra técnica muy utilizada es la observación directa. Entonces, digamos que la observación directa a veces también se descuida un poquito, pero esta me da mucha información, sobre todo confiable. Es decir, que a través de un procedimiento donde yo voy, verifico, tomo nota, cuento, analizo el suceso, me va a permitir identificar qué está pasando en el mercado. Por ejemplo, si usted está pensando en abrir un local comercial que requiere mucho tráfico de personas, ejemplo, una droguería, pues antes de escoger el local por lo bonito, primero escojo local haciendo un análisis de tiempos y de movimientos. ¿Cuánta gente pasa por ese andén de esa droguería a diferentes horas del día? ¿Cuántos carros pasan por frente a ese local para esa droguería a diferentes horas del día? Y esa observación me va a dar una idea realmente si debería colocar allí o no el local. Muchas personas, sobre todo emprendedores nuevos, se atienden más, por ejemplo, a mirar que el local sea barato, que el local sea bonito, pero realmente eso es muy subjetivo. Yo tengo que analizar es si el local, por ejemplo, contaría con acceso fácil de las personas, si está en una vía principal, si de pronto cerca o enfrente del local hay una zona de parqueo, si es un punto geográfico que, por ejemplo, no es muy inseguro.
Entonces, toda esa información que yo requiero, pues la mejor forma de hacerlo a través de la observación directa, ¿cierto? Yendo hasta allá directamente para eso. Y asimismo, pues también, digamos que existen tecnologías que permiten esa observación, pues la más utilizada es el circuito de televisión o las cámaras. Hoy en día los drones ayudan muchísimo a identificar eso. Entonces, aquí la recomendación es, si se trata de observación, no hay que afanarse a terminar el proceso de observación, sino que hay que analizar todas las variables que se van a observar, pues para identificar de la mejor manera que las decisiones que se tomen estén a favor del tipo de negocio que maneja la organización, ¿no? Bueno, otra técnica de colección de datos, pues es el análisis de documentos. Les hablaba, por ejemplo, de material impreso y digital que ya se encuentra en bibliotecas, en la misma web. Bueno, hay otras instituciones que tienen muy buena información, por ejemplo, las cámaras de comercio de cada ciudad tienen unos big data de emprendimientos. Entonces, si yo estoy interesado, por ejemplo, en algún tipo de negocio relacionado con la belleza, pues la recomendación es que visite su cámara de comercio y pregunte si tienen algunos estudios disponibles al público. Claro que ellos los venden, ¿no? Y las cámaras de comercio tienen esa gran dificultad. Si yo lo encuentro en la biblioteca, pues es gratis, lo puedo utilizar. Pero si lo encuentro en la cámara de comercio, muchas veces ellos me venden la información. Por ejemplo, me venden información de si yo quiero tener un negocio de belleza, yo quiero saber cuáles son las 50 empresas más grandes de belleza en mi ciudad, voy a la cámara de comercio y ellos me venden esa información. Entonces también hay que hacer una pequeña inversión, pero la ventaja es que esa información sí está actualizada. Entonces, pues eso me puede servir también, por ejemplo, para manejar como el marco teórico del estudio, es decir, que yo en qué información me confié para poder tomar una decisión. Y tenemos una última técnica de recolección de datos, que son las búsquedas que se hacen a través de las tecnologías que hay. Ya hicimos el ejemplo, por ejemplo, cuando yo le pregunto a OpenAI o que es ChatGPT acerca de algo, o cuando lo busco en Google. Y lo otro, pues que no hice por tiempo, pero que ustedes sí lo van a hacer más adelante, es empezar a mirar, por ejemplo, estos estudios de mercado, qué tanta información me pueden dar, ¿sí? Porque muchas veces me puede pasar que el estudio de mercado que yo estoy viendo aquí se hizo en un territorio de clima caliente y mi negocio está en clima templado, entonces los gustos y preferencias van a cambiar. Entonces, todo eso yo lo debo tener en cuenta a la hora de empezar a identificar las diferentes fuentes de información. Entonces, ahí van a encontrar esa información acerca de cómo se hace. Bueno, cuando ya tengo entonces identificado qué es lo que quiero recopilar, cómo me quiero informar y las técnicas de recolección que voy a utilizar, entonces se hace el proceso de recolección de información, el cual pues también tiene, digamos, algunas variables de acuerdo al tipo de información. Entonces, pues la forma de recolectar la información depende mucho, por ejemplo, lo que yo realmente esté buscando o esté haciendo, y también tiene que ver con cuál es la información más importante que yo puedo identificar. Entonces, en este caso, para analizar la información hay que tener en cuenta que muchos datos hacen parte de investigaciones cualitativas. Entonces, en este caso, lo que hago yo es explorar y describir, y luego hago un conteo de los hallazgos, ¿cierto? Que eso se llama una tabulación, y en ese conteo de hallazgos puedo entonces ya empezar a registrar los fenómenos que identifiqué y los vuelvo cualitativos. De esa manera los vuelvo, por ejemplo, porcentuales. Entonces puedo decir ya, después de haber consultado gustos y preferencias en el consumo de helado, puedo identificar que el 30% de los encuestados prefieren helado de chocolate. Entonces ahí convertí un dato cuantitativo, un dato cualitativo, que es consumidor de chocolate, en un dato cuantitativo o numérico que me está diciendo que es el 30%. De esa manera yo puedo saber cuál es el top de sabores de helados para mi negocio, ¿sí? Entonces, la información cualitativa pues busca conocer de los clientes y de los consumidores diferentes tipos de preferencias, gustos, atributos, comentarios que nos quieran hacer acerca de ello, y también pues información específica para yo poder de pronto más adelante segmentar el mercado, ¿sí? Entonces aquí pues van a encontrar acerca de algunos datos de la información cualitativa, y aquí van a encontrar, por ejemplo, dentro de las ventajas, permite profundizar la información, se hace una evaluación correspondiente a lo verbal y lo corporal, hay mayor rapidez,
desventajas no se cuantifican, pero se cuantifican cuando yo las voy entonces a tabular. Y también otro desventaja es que muchas veces la gente que hace estas encuestas pues no tiene como mucha experiencia o no tiene mucha habilidad y se pierde información porque el personal está poco especializado. Sí, otra ventaja, bueno, digamos que otra ventaja, no, otra alternativa, es que yo al hacer una investigación cualitativa, pues lo que puedo hacer es pagarle a una empresa de investigación de mercados. Pero entonces, allí el tema también tiene que ver con el costo, ¿no? Bueno, aquí ampliar la imagen, vamos a cerrarla. Entonces, también tiene que ver mucho con el costo. El método de investigación es orientado a la recolección de datos numéricos. Entonces, en este caso ya estamos hablando de información cuantitativa, fenómenos entre los participantes y que me ayuda también a alimentar datos estadísticos. Entonces, hay ciertos datos que siempre se van a recolectar ya no de manera cualitativa, sino cuantitativa, como por ejemplo, cuál es su rango de edad, cuál es su nivel de ingresos, cuántas veces usted al año compra determinado producto o servicio. Entonces, esa también es información importante y tiene muchas ventajas. Me permite hacer proyecciones, mayor variedad de opiniones, hace más tangible la relación causa-efecto. Y entre las desventajas, pues que es costosa porque en ese caso debo recolectar mucha información, o sea, preguntarle a muchas personas. Si yo necesito que alguien haga una encuesta, a esa persona hay que pagarle por cada encuesta desarrollada, ¿no? Requiere mayor tiempo, no hay mucha profundización porque solamente le estoy preguntando su rango de edad o su nivel de ingreso, entonces no sé a qué se está dedicando. Esa sería una pregunta de tipo cualitativo. No registra reacciones de las personas y requiere pues más personal para recoger la información. Bueno, entonces aquí van a encontrar un documento descargable en PDF que trae pues lo que acabamos de explicar para que también este que es descargable le den guardar y lo guarden en su disco duro. Recuerden que les he recomendado que algunos documentos que se dejan descargar se deben guardar en su computadora, en su disco duro, en la carpeta de asesoría comercial, con el nombre de la primera competencia que estamos viendo, que está en la guía de aprendizaje, para que vayan armando pues también su propio material. Bueno, entonces también tenemos algunas variables en el manejo de la información. Esos son elementos que se ponen en dependencia de un referente teórico y según lo que se puede pronosticar en la población de estudio. La variable es una propiedad que puede cambiar de valor en cada situación o de un individuo a otro cuyo cambio o alteración es capaz de medirse en torno a una escala. Entonces, aquí tenemos tipos de variables en el análisis de datos. Entonces tenemos, por ejemplo, las variables numéricas. Entonces son aquellas que personifican números y con ellas se logran realizar procedimientos aritméticamente. Ventas mensuales, por ejemplo, número de productos comprados también. Y estas variables pues son más fáciles de identificar y se clasifican en dos, en continuas o en discretas. Esta variable es continua cuando los valores cambian en carácter progresivo y no a interrupciones y no hay irrupciones o de otra condición. Tiene una disposición que no puede alterarse y sobre ella se puede hacer un análisis estadístico descriptivo mediante medios de tendencia central, media, mediana y moda. Bueno, recordemos que la media es el promedio, ¿no? Que se obtiene mucho. Por ejemplo, si usted va a un ejemplo sencillo, usted va a identificar la edad de sus vecinos. Entonces va a encontrar diferentes edades y el promedio es, si le pregunto a 10 personas, pues sumo la edad de los 10 y lo divido en 10 y eso me da un promedio. También está la mediana y la moda, que son los valores que más se repiten y que se utilizan también para tomar decisiones, ¿no? Entonces, aquí citan algunos ejemplos como las estaturas de los jugadores. Entonces, esto pues, es un tema como estadístico que es importante que lo tengamos en cuenta porque en el momento de hacer una investigación de mercados, pues vamos a tener en cuenta también qué tipos de variables vamos a utilizar. Entonces, aquí me permite, a raíz de, o con la información de los jugadores, de la estatura de los jugadores, obtener información para ambas variables, para las continuas o para las discretas. Y las variables categóricas son un número definido de valores
diferentes o de categorías. Por ejemplo, categorías como raza, género, sexo o religión, cada una ya sería una variable. Variable raza, variable género, variable sexo, ese casi no se usa, se utiliza más género, ¿no? Género o religión. Las variables pueden ser nominales u ordinarias y son ordinales cuando es de tipo cualitativo y expresa con palabras una cualidad de naturaleza ordenable, como por ejemplo primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. O puede ser una variable categórica nominal cuando es de tipo cualitativo y se expresa con nombre de una cualidad, no necesariamente ordenable, como por ejemplo los colores de los ojos de las personas encuestadas. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de variables. Bueno, ¿y cómo se clasifican entonces las variables? Entonces encontramos dos tipos de variables que participan en el manejo de la información de un proceso investigativo y pueden señalar relaciones comportamentales al medir determinado número de sucesos. Por ejemplo, causa-efecto, manipulada o media, variable independiente o variable dependiente. Las variables dependientes son las que, digamos, el resultado o el efecto es producido por una variable independiente. Es decir, si yo, por ejemplo, identifico su ocupación y el nivel de ingreso, pues el nivel de ingreso depende de la ocupación de la persona. Es una variable dependiente, porque las personas que tengan, digamos, ocupaciones como operarios, pues su nivel de ingreso va a ser un poco más bajo. Y las variables independientes se definen cuando, digamos, que la causa de ellas o la relación entre estas variables no tienen mucho sentido, es decir, una no depende de la otra, porque pueden ser variables diferentes. Entonces, no hay ninguna dependencia entre dos variables, edad y color de los ojos. ¿Sí? Ahí no hay ninguna dependencia. Entonces, se denominan como variables independientes. Bueno, más adelante, en la próxima sesión, vamos a hacer unos ejercicios muy sencillos como para manejar la parte estadística. Nos salimos un poquito de esta teoría y vamos a la práctica. Eso es estadística básica por allá de primaria que muchos de nosotros ya vimos, pero que es bueno recordarla para poder analizar bien la información. Bueno, ¿cómo se procesa la información en las empresas? Entonces, digamos que la información requiere un proceso de determinación de objetivos que ameriten la necesidad de la información. Es decir, cuando voy a recoger una información, ¿a qué me refiero o para qué la voy a recopilar? También debo tener una población identificada para recolectar la información. Entonces, esa población, pues, lógico, tiene que estar vinculada a mi mercado objetivo, ¿sí? Y si es un proyecto, pues a los clientes potenciales que podrían regularmente adquirir un producto o un servicio, y permite identificar las técnicas de recolección de información debidamente validadas. Entonces, aquí encontramos algunos pasos que se deben tener en cuenta para recoger la información. Y el primero es la recogida de los datos. Esta parte del procesamiento de la información requiere previamente haber perfilado los instrumentos de recolección que se van a utilizar, elegir y confeccionar un instrumento de recolección de datos válidos. Si lo voy a hacer a través de encuesta, si lo voy a hacer a través de entrevista o si lo voy a hacer a través, por ejemplo, de observación. Bueno, aquí nos faltó una, pero también se utiliza en marketing, que es la experimentación. ¿Cuándo utilizamos experimentación? Cuando, por ejemplo, queremos crear un producto nuevo, hacemos una encuesta, nos dio como resultado que las personas entre los sabores nuevos de una bebida láctea, sabores nuevos, estarían la piña, otra fruta como jugosa, hablemos de la piña, la papaya y el melón. Pero no puedo conocer cuál versión de piña le gustaría más, ¿no? O sea, con qué nivel de azúcar o concentración de fruta. Entonces, en ese caso, yo ya selecciono la variable que más puntaje tuvo, voy a suponer que fue la piña. Entonces, preparo varias versiones de bebida láctea con sabor a piña y ahora sí hago la experimentación, que ustedes han visto que la experimentación de estos productos usualmente se hace con focus group, se invita a un grupo de personas que tienen el rango de edad que uno tiene pensado para el producto
y los pone a hacer una prueba a ciegas del producto para que ellos lo identifiquen. Entonces, agreguémosle ahí que también la experimentación se utiliza en estos casos, ¿no? Bueno, segundo, utilizar instrumentos de recolección de datos validados en la fuente de información previamente escogida. Entonces, lógico, pues si escogí una encuesta, pues la mejor forma es un cuestionario, por ejemplo. O si escogí una entrevista, entonces un grupo de preguntas estructuradas. Y tercero, una vez recopilada la información obtenida, se debe codificar, que eso pues ya es manejar o procesar los datos, que es el siguiente punto. Entonces, aquí en procesamiento de datos, pues nos dicen que se deben utilizar herramientas estadísticas apoyadas en software. Generalmente lo que más se utiliza es Excel cuando uno tiene software especializado, ¿sí? Pero existen otros software especiales, por ejemplo, Power BI de Microsoft, que también es una herramienta muy buena para que los que les apasiona el mundo del Excel busquen un poquito Power BI y hay muchos tutoriales en YouTube y eso para que los vayan manejando. Estas herramientas me permiten, por ejemplo, manejar esa información, pero usualmente lo hacemos a nivel de decena, por ejemplo, con Excel, porque muchas empresas no tienen acceso a esas plataformas sofisticadas y Excel nos da una buena relación para poder no solamente codificar las preguntas, que más adelante miramos cómo se hace, sino también cómo obtengo los gráficos, ¿cierto? Que me están mostrando los resultados. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, obtengo la información de la población o muestra, objeto de investigación, aplicando el instrumento que ya decidí que iba a utilizar. Defino las variables o criterios para ordenar los datos obtenidos. Defino las herramientas estadísticas o software reconocidos por la comunidad. En este caso, pues, utilizaríamos el Excel. Introduzco los datos en el Excel, ¿cierto? Y manejo la información. Y luego, ese manejo de información, pues, me lleva a que ya haga, por ejemplo, gráficos para interpretación de datos. Y ahí sí ya obtener los resultados, ¿no? El siguiente paso sería, entonces, interpretar los datos. En este caso consiste en la ejecución del proceso por medio del cual se examinan datos con el fin de llegar a una conclusión informada y a una etapa esencial de procesamiento de datos. Entonces aquí ya, por ejemplo, paso de tener un dato absoluto a convertirlo en un dato relativo. Eso quiere decir que, si por ejemplo en este grupo de asesoría comercial, yo les pregunto a cada uno de ustedes la edad que tienen, pues eso me va a dar unos datos, ¿cierto? Pero luego puedo esos datos convertirlos, como me salen muchos datos, supongamos, me permite hacer rangos. Entonces, por ejemplo, ¿quiénes tienen entre 15 y 17 años? ¿Quiénes tienen entre 18 y 20 años? Entonces, esos rangos luego se van a convertir en que un porcentaje de ustedes son del rango de 20 a 22 años. Ese porcentaje es lo que se conoce como un dato relativo. Y la cantidad, por ejemplo, 12 aprendices es el dato absoluto. Más adelante, ya con un ejemplo, es más fácil como de digerirlo y también de entenderlo, pues es la forma como se interpretan fácilmente los datos obtenidos en una investigación. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Bueno, y está el almacenamiento de datos, que es cuando pues se protege la información a través de técnicas desarrolladas por las diferentes herramientas que yo utilizo. Si estoy utilizando Excel, pues sencillamente guardo el Excel en un archivo, ¿sí? Y posteriormente los gráficos, que también los hago con Excel, los gráficos me pueden llevar, por ejemplo, a utilizarlos o llevarlos a un documento, por ejemplo, un PDF, como primero tocaría hacerlo en Word y luego convertirlo a PDF, ya con los hallazgos. Usualmente los hallazgos nunca se presentan ni en PowerPoint ni en Excel, sino que se hace un documento diseñado que en este caso podría ser, por ejemplo, un PDF. Bueno, luego viene entonces el análisis de esos datos. Entonces, en este proceso lo que hago es empezar a identificar cuáles son las tendencias, ¿cierto? O sea, las variables que más se repiten o las más importantes para mí y empiezo a sacar conclusiones. Por ejemplo, si aplico una encuesta en mi barrio para conocer las preferencias en los sabores de helados, pues van a haber unos helados que tienen más preferencia que otros, ¿cierto? Unos sabores con más preferencia porque tienen más altos porcentajes y ya con eso empiezo a sacar una conclusión. Por ejemplo, ¿cómo va a estar establecido mi portafolio de helados? Ah, pues ya sé que el 30% de los sabores que yo saque van a tener como referencia el chocolate, ¿sí? Porque posiblemente es el dato que encontré como con más
incidencia en las respuestas, ¿no? En la investigación cuantitativa se apela a técnicas de cálculos de variables y en la estadística como técnica específica en la ordenación de exégesis de datos cuantitativos y cualitativos. Entonces, cuando hagamos el ejemplo, vamos a mirar cuáles de esos datos son cualitativos, cuáles son cuantitativos y ya cómo los organizamos para analizar debidamente la información. Entonces, eso lo hacemos con un ejemplo en la próxima sesión. Bueno, otro elemento importante en la investigación es la identificación de antecedentes. Entonces, digamos que cuando yo quiero hacer una investigación, lo primero que hago es identificar qué investigaciones similares se han hecho. Por eso les decía que es importante iniciar, por ejemplo, por una biblioteca pública, por una biblioteca universitaria o por una cámara de comercio, identificando qué datos se recopilaron anteriormente que tengan que ver con eso. Y de esa manera, pues, que yo pueda tener unas bases de información previas antes de empezar la investigación. Entonces, investigo previamente sobre el tema que voy a investigar y aporto información relevante también para el trabajo. Los resultados de otras investigaciones o estudios, la importancia de estos con relación al tema planteado, títulos y autores del trabajo de referencia, esta parte es importante, sino que colocar las referencias de dónde obtuve yo la información, el planteamiento de problemas, objetivos e hipótesis planteadas por esos estudios e investigaciones y las metodologías utilizadas en esos trabajos que investigué, ¿no? Tipos de análisis de datos. Entonces, son varios los tipos de análisis de datos que se pueden realizar dependiendo de la información de que se disponga. Por ejemplo, los más importantes son análisis, para el análisis cuantitativo, entonces se analiza los métodos matemáticos, econométricos y estadísticos para justificar y vaticinar futuros eventos mediante datos numéricos. Y para análisis cualitativos, entonces es el proceso mediante el cual se extraen conclusiones de datos no estructurados y heterogéneos que no son expresados en forma numérica o cuantificable. Por tanto, las conclusiones lógicas del análisis están basadas en conocimiento causal de los hechos, los cuales permiten inferir los efectos. Entonces, digamos que aunque ambos tipos de datos se obtuvieron con naturaleza diferente, uno cualitativo y uno cuantitativo, ambos al final van a ser parte entonces de hallazgos y el informe porque nos van a permitir lo que se conoce como, digamos, ideas o conclusiones específicas para tomar decisiones con respecto a la investigación. Bueno, también se incurre a otros tipos de análisis, entre los cuales se encuentra el análisis descriptivo. Entonces, cuando yo hago preguntas de tipo descriptivo, pues me refiero a que quiero identificar, por ejemplo, los procesos o las formas como las personas adquieren o hacen una actividad específica. Por ejemplo, quiero conocer cuál es el proceso o usted qué proceso hace a la hora de seleccionar su marca de arroz en el supermercado. Habrá personas que dicen, no, yo siempre escojo la marca que me gusta. Otros pueden decir, no, yo reviso cuáles marcas tienen, por ejemplo, promociones. Y otros dicen, yo reviso cuáles marcas son las más económicas. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, pues las conclusiones van a ser muy variadas, de acuerdo pues también a la cantidad de personas que yo vaya a entrevistar, ¿no? Se describen tendencias claves en los datos existentes y se observan las situaciones que conduzcan a nuevos hechos. Está basada en estadísticas descriptivas que conllevan a las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, y esta información es cotejada con las medidas de dispersión, desviación estándar y error estándar para su validación. Cuando hagamos el ejemplo de análisis de datos de un ejercicio real, vamos a aplicar entonces cómo dentro del marketing me interesan términos como media, mediana y moda para identificar entonces las tendencias de los consumidores o el comportamiento con respecto a una variable específica. Por su parte, el análisis predictivo se constituye por parte de el blog Question Pro, una referencia para que la puedan consultar y ampliar la información, como una forma de análisis estadístico que se encomienda de seguir información nueva o histórica y utilizarla para pronosticar patrones de conducta. Entonces, pues una cosa es analizar descriptivamente un evento, un suceso, ¿sí? Como por ejemplo, cómo lo hace ahora la persona. Y otra cosa es analizar
predictivamente lo que va a pasar a futuro. Entonces, ¿cuáles son las tendencias con respecto a? Por ejemplo, yo puedo predecir cómo va a ser el consumo de determinado producto en Navidad. Supongamos que usted empieza a vender productos de estos de comidas frías navideñas de esta marca Zenú. Entonces, pues usted lo primero que hace es que primero no espera que sea diciembre, sino que usted desde julio tal vez o desde agosto empieza a llamar a sus prospectos y a personas que conozca, contactos, ofreciéndoles para poder hacer como un cálculo del pedido que usted va a realizar. Luego, antes del pedido, pues muchos de ellos como que piden un anticipo, o si la persona es de mucha confianza, pues no se le pide anticipo y se le hace el pedido de los productos para que usted posteriormente lo pueda pagar. Pero usted tiene que predecir primero cuánto va a vender y tiene que tener el dinero para pagar lo que pidió, para poder hacer las entregas. Entonces, en ese caso, pues ese tipo de información será un ejemplo de información predictiva. Se utiliza muchísimo en marketing porque usualmente nosotros tenemos que predecir el comportamiento de los consumidores, no solamente en temporadas como diciembre, sino también el comportamiento de compra puede cambiar de un mes a otro, por ejemplo, de invierno a verano o de temporada de lluvia a temporada de sol. Entonces, la predicción se utiliza mucho para eso, ¿no? Bueno, y por último está el análisis prescriptivo, que se encarga de encontrar una solución entre una gama de variantes con el objetivo de optimizar los recursos y aumentar la eficiencia operativa. Es decir, que nos ayuda a entender qué tenemos que hacer para obtener los resultados que quisiéramos en el futuro. Entonces, este prescriptivo tiene que ver con yo qué alternativas tengo, por ejemplo, para modificar un comportamiento de compra a futuro. Entonces, por ejemplo, si yo quiero incrementar la venta de un producto en mi negocio, la mejor alternativa es bajarle el precio al producto, hacer una promoción al producto o mejorar el producto y dejarlo al mismo precio, ¿sí? Entonces, tengo que empezar a investigar con esas tres variables cuál sería la más adecuada para tener en cuenta entonces ya la información, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos un cuadrito que nos está hablando de los tres tipos de modelos, entonces para que los tengan en cuenta, y aquí estaba ya la explicación que dan cada uno de ellos. Bueno, técnicas para el manejo del análisis de los datos. Entonces, se definen como los procesos de explorar los datos metódicamente con el objetivo de descartar aquella información que sea más útil con el auge y la aplicación de las tecnologías basadas en industrias. Bueno, 4.0 hace referencia al Internet. Los análisis de datos se hacen cada vez más precisos, disminuyendo la incertidumbre y el riesgo de los errores. Entonces, dentro de ellos tenemos entonces la minería de datos, que es definida como el proceso de encontrar singularidades, elementos comunes y correspondencias en grandes agregados de datos para agrupar conclusiones empleando una amplia variedad de técnicas en conformidad con las páginas web y las empresas que hay de minería de datos existentes. Entonces, estas hacen referencia sobre todo a empresas que manejan grandes volúmenes de Big Data que se pueden comprar en el mercado. Entonces, una empresa en Colombia como por ejemplo Arturo Calle puede comprar un Big Data acerca de la tendencia de los últimos 5 años en la compra de ropa masculina. Entonces ellos, con esa información, pues pueden empezar a analizar, digamos que filtrando la información con respecto a lo que ellos requieren y asociando la información que les dan a los requerimientos que tienen para tomar decisiones a futuro acerca, por ejemplo, de una colección nueva de ropa. Bueno, entender qué es relevante y luego hacer un buen uso de esta información para evaluar resultados probables y acelerar el ritmo de la toma de decisiones informadas. La minería de datos tiene 6 fases. Dentro de ellas tenemos, entonces, los datos iniciales, la integración y recuperación de datos, el almacenamiento de datos. Luego viene la preparación de datos, que es cuando, pues, de la Big Data paso ya a una data específica, el modelado de datos que me permite identificar, por ejemplo, patrones de conducta en las respuestas. Luego, evaluación de la data, que me está dando ya datos concluyentes, o sea que ya está, digamos, mejorando el conocimiento de la empresa.
Y ese conocimiento, entonces, se utiliza, ese término despliegue hace referencia a que se utiliza por diferentes áreas de la empresa, ¿sí? Cada área, pues, tiene un uso diferente que le da. Marketing le da un uso a la información, el área financiera le da otro uso diferente, y después eso se lleva a la toma de decisiones, y pues con esa toma de decisiones, pues, se toma con base en esa, digamos, minería de datos. Bueno, otra técnica para analizar datos es el Business Intelligence. Entonces, este es un conjunto de metodologías aplicadas a prácticas y capacidades enfocadas a la creación y administración de información que permiten tomar mejores decisiones a los usuarios de organizaciones específicas. Estas acciones pueden ser procesos, técnicas, metodologías, herramientas y tecnologías que generan información para que sirva de base para la toma de decisiones. En otras palabras, la inteligencia de negocios o Business Intelligence mezcla lo más profundo del análisis de negocios en el trabajo del Big Data y la minería de datos para obtener la información más expedita que permita la mejor decisión posible en los escenarios posibles, minimizando siempre de esta forma los riesgos posibles. Entonces, digamos que un buen ejemplo de Business Intelligence en Colombia es una empresa que se llama Nielsen. Entonces ustedes googlean por aquí a Nielsen. Entonces van a encontrar que Nielsen es la empresa de investigación y manejo de data más grande del mundo. Es norteamericana, pero está en todo el mundo. O sea que usted en Colombia la puede contratar. No es nada económico, es costoso, pero lo hacen las grandes empresas. Entonces digamos que lo que hace Nielsen es que durante todo el año rastrea toda la información concerniente a mi negocio. Tanto si yo soy, por ejemplo, un vendedor, como por ejemplo Almacenes Éxito, entonces Éxito puede encontrar en Nielsen información de todos los retail de Colombia y del mundo. Cuánto venden, qué productos venden, cuántos clientes tienen, ¿sí? Entonces, Nielsen a cada empresa le compra la información y arma un solo paquete y luego le vende la información a todas las empresas. O sea que yo, siendo, por ejemplo, del grupo Cencosud, puedo conocer el comportamiento de todas las ventas de cadena Éxito, ¿cierto? Porque le compro la información a Nielsen. Entonces, es un ejemplo del Business Intelligence y así también existen muchas empresas que se dedican a eso. Bueno, la tercera técnica de análisis de datos es el aprendizaje automático. Entonces, en este caso, se utiliza la inteligencia artificial para desarrollar sistemas que aprenden u optimizan el rendimiento en dependencia de los datos que se ejecuten. Inteligencia artificial es un término amplio que se refiere a sistemas o máquinas que integran la inteligencia humana y se puede decir que el machine learning, que también hace parte de la inteligencia artificial, es una disciplina del ámbito de la inteligencia artificial que a través de algoritmos y guarismos matemáticos otorga a los computadores la capacidad de asegurar estándares en el manejo masivo y elaboración de predicciones. Entonces, estas herramientas pues también están al alcance de las empresas, sobre todo las grandes porque son herramientas costosas, pero cuando ya se integra todo ese proceso, pues la empresa, digamos que aprende permanentemente a recopilar información y tomar las mejores decisiones. Por eso esas empresas, por ejemplo, de telefonía celular o inclusive las empresas de tecnología, de tecnologías blandas como los software, cambian tanto las tecnologías y cambian tanto los productos, porque ellos permanentemente están investigando las tendencias, los requerimientos de los clientes y eso los obliga a que estén permanentemente modificando las herramientas, ¿no? Y tenemos el análisis del Big Data, que es muy parecido a la minería de datos, pero digamos que la minería de datos es la consecución de datos y el Big Data es cuando yo convierto esos datos encontrados en un data grande que se llama también Data Warehouse, algo así como bodega de datos. Entonces, esa bodega de datos me permite almacenar grandes cantidades de información. Generalmente, esa información pues se encuentra en la nube, ¿no? Entonces, los proveedores de Big Data no me venden un SOA para que yo lo aplique en mi computador, me venden es unas credenciales para que yo acceda a la nube y pueda manejar la información. Entonces, digamos que este Big Data permite descubrir patrones escondidos ocultos, correspondencias inéditas u otra información útil para generar información que posteriormente se convierta en conocimiento y aprendizaje en la toma de decisiones.
Según Montero, se define como la analítica de Big Data como la recolección, gestión y análisis a alta velocidad de grandes, dinámicas y heterogéneos volúmenes de datos generados por usuarios y máquinas que, debido a su tamaño y complejidad, superan las capacidades de procesamiento de las herramientas de software tradicionales, por lo que requieren técnicas innovadoras. Entonces, en pocas palabras, es un disco duro gigante con mucha más información en un servicio de nube, ¿sí? Pues adquirido, digamos, por las empresas más grandes. Bueno, aquí tenemos Big Data International Campus o Data Mining, es el proceso de identificación de toda la información que es relevante y extraída de grandes cantidades de datos. El objetivo de esta extracción es descubrir patrones y tendencias estructuradas, estructurando la información que sea obtenida de una manera que sea comprensible para su utilización. El Data Mining reúne las ventajas de varias áreas como la inteligencia artificial, las estadísticas, las bases de datos, la computación gráfica y el procesamiento masivo. Bueno, entonces, pues en este ámbito en el que ustedes se van a mover en empresas que no son de gran tamaño, pues es importante saber que esto existe, pero nosotros realmente no lo utilizamos, porque eso está al alcance de las grandes empresas. Lo que ustedes van a aprender a utilizar como manejo de datos es la recopilación de datos permanente que yo puedo hacer entre mis clientes o mercado objetivo, porque esa información sí es importante que la tengan en cuenta para que a futuro ustedes tengan la posibilidad, por ejemplo, de proponer estrategias nuevas para las organizaciones, ¿sí? Entonces, continuamos en la próxima sesión. Vamos a hacer un ejercicio cortico para que utilicen Excel en el manejo de una base de datos y nos dé una idea más o menos clara de cómo yo convierto unos datos en información que me sirve para la toma de decisiones. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Isabel. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Isabel. Profe, yo tengo unas preguntitas para hacerte. Sí, señora. Bueno, empiezo. Por ejemplo, la empresa que tenemos que meter los datos reales en Excel, la empresa es un negocio de comida rápida, ¿sí? Sí. ¿Qué? A esos datos, ¿cuántas personas se le deben meter y tiene que ser necesariamente clientes o también se puede meter los datos de las personas que trabajan ahí? No. Cuando se manejan estas bases de datos, digamos que, pues por un lado, lo primero que le puede dar la empresa a usted son los clientes que tenga. La cantidad de clientes, digamos que no hay una cifra, ¿cierto? Pero lo importante es que sea pues un número representativo de clientes. Por ejemplo, sería muy complicado para ustedes, sobre todo, cuando trabajemos estrategias de mercadeo, aplicar estrategias a una empresa que tiene 10 clientes. Entonces, yo les sugería en la sesión pasada que hablaran con el gerente de la empresa, con los administradores del negocio, donde ustedes están haciendo el proyecto formativo y les permitiera entonces colocar allí una buena cantidad de clientes, 50, 100, 150 clientes, lo que puedan, pero no hay un número específico, ¿sí? Y lo otro, la segunda parte de lo que preguntas, sí podemos hacer en la misma base de datos, colocar prospectos, pero solo que vamos a agregar una columna donde vamos a colocar si ese cliente es un prospecto o cliente, por ejemplo, tipo de cliente, le pongo C si ya está comprando productos o le pongo P si es un prospecto, porque entre lo que ustedes van a hacer más adelante, también hay muchas actividades que están orientadas es a los que aún no son clientes, pero lo pueden ser. Entonces, la respuesta es que le coloque la mayor cantidad de datos de los clientes que te pueda dar la empresa y con eso es que vamos a trabajar. Listo, profe. Y la otra pregunta es, ¿cómo las columnas se van a dejar tal cual con los datos que habíamos escrito? Y su merced estaba diciendo que le podemos agregar otras palabras a las columnas. Entonces yo estaba pensando, como es un negocio de comidas rápidas, podría poner el nombre de la empresa, bueno, el nombre del negocio. También podría escribir la comida favorita del cliente y cuánto vale el producto que llevan.
¿O eso no se puede? Sí, pues realmente la información que se maneja en estos cuadros, Isabel, es muy subjetiva. Quiere decir que, de acuerdo a lo que yo piense, primero, ustedes como aprendices que están armando la base de datos, y segundo, lo que la empresa requiera. Si yo vendiera comidas rápidas, yo sí colocaría, por ejemplo, una columna donde yo le pregunte al cliente, de las siguientes comidas rápidas, seleccione las 5 que usted más consume, siendo 1 la que más consume y 5 la que menos consume. Entonces, por ejemplo, le pongo un listado de 10, pero voy a hacer que él solamente conteste las primeras 5 para yo armarme un top 5 o una lista de las 10 comidas preferidas. Entonces, fíjate que en esa columna de esos clientes, yo le colocaría cuáles fueron las que escogió. ¿Qué es lo importante? Como este cuadro ustedes lo manejan, como ustedes crean que requieren para la información, pues se le puede colocar la mayor cantidad de columnas para yo sacar información del cliente. Ahora, ese mismo cuadro que ustedes están haciendo no es producto terminado, porque a futuro, cuando hablemos, por ejemplo, de hábitos de consumo, entonces vamos a agregarle más preguntas que ustedes las van a ir haciendo. Entonces, esos cuadros no van a quedar iguales porque cada empresa lo va a manejar de manera diferente de acuerdo al tipo de producto. Y recuerden que ya a partir de esta evidencia, esta, por ejemplo, se va a entregar una sola evidencia por el grupo, porque ahí, si ustedes leen la guía, dice que esta evidencia es para entregar una por grupo, pero hacen un solo cuadro, pero lo cargan cada uno de los 3. Laura Oropesa. No, profe, ya no, era que tenía una duda, pero ya no. Ah, bueno, ya quedó aclarada la duda. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, señor. Bueno, entonces, perdón, yo saco aquí vamos a sacar la asistencia de hoy. Listo, entonces nos vemos el próximo jueves 22 a las 6:30 y hacemos un ejercicio de manejo de bases de datos. Ojalá que todos tengan a la mano como un Excel, ¿no? Que es muy fácil entender y manejarlo con Excel. Yo les voy a compartir un archivo y ustedes van a hacer ya los diferentes cuadros de Excel como para que dominemos un poquito el manejo de la información. Kaylis tiene una pregunta. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, Kaylis. Bien, gracias. Profe, mire, sí, ¿para cuándo está la socialización de la investigación de la empresa? No, todavía no tenemos fecha. Hasta ahora estamos organizando la base de datos. Ah, ya, era solo eso, gracias. Ah, bueno, con gusto. Bueno, recuerden que lo último que hacemos es socializar con el gerente, ¿no? De la empresa. Porque, pues, primero nosotros revisamos internamente, ustedes y yo, que la información esté completa, si se puede complementar, y ya esa parte que preguntaba Kaylis, con el empresario eso lo hacemos al final. Lo importante es que vayan actualizando la información con datos de clientes reales, y sobre esos datos vamos a ir ampliando la información para caracterizar un poco mejor a los consumidores. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, eso es todo por hoy. Gracias por la asistencia y nos vemos nuevamente el jueves. Muchas gracias, profe. Bueno, Feliz profe. noche. Gracias, profe.